Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del diseño gráfico, pero desde una perspectiva teórica muy interesante. La visión del autor Donis Adondis en su obra La sintaxis de la imagen. En este libro, Adondis nos ofrece una profunda comprensión de los elementos visuales y cómo se organizan para comunicar de manera efectiva. Nos enseña que el diseño gráfico no solo se trata de hacer que las cosas se vean bonitas, sino que también tiene una estructura visual que sigue ciertas reglas del lenguaje visual. Cuando hablamos de sintaxis visual, nos referimos a la forma en que los elementos visuales, como las formas, los colores y las líneas, se combinan y organizan para formar un lenguaje. Así como la sintaxis en el lenguaje escrito define cómo se estructuran las palabras para formar oraciones coherentes, en el lenguaje visual, la sintaxis define cómo los elementos gráficos se estructuran para comunicar ideas de manera clara y efectiva. Adondis argumenta que para poder comprender y aplicar correctamente el diseño gráfico, primero debemos aprender a leer este lenguaje visual. Al igual que el lenguaje hablado, la imagen tiene un vocabulario, una gramática y, lo más importante, una estructura narrativa. Según Adondis, todo diseño gráfico está compuesto por una serie de elementos visuales básicos. Estos son los bloques fundamentales que, cuando se combinan de manera correcta, nos permiten crear diseños que comunican un mensaje con claridad y propósito, finalidad del diseño gráfico. Veamos algunos de los más importantes elementos. Tenemos al punto. Es el elemento más básico de la comunicación visual. Aunque por sí mismo no tiene mucho significado, cuando se agrupa o se repite, puede generar ritmos y patrones que captan la atención. La línea es esencial en la organización del espacio visual. Puede ser recta o curva, continua o discontinua, y se utiliza para guiar la mirada, dividir el espacio y generar sensaciones de movimiento o dirección. La forma por la cual Adondis nos recuerda que todo lo que vemos tiene una forma. Las formas pueden ser geométricas o irregulares y juegan un papel crucial en la construcción de la imagen. Las formas más simples, como el círculo, el triángulo y el cuadrado, tienen significados inherentes que afectan cómo interpretamos una imagen. El color. En la sintaxis de la imagen, el color es tratado como un elemento fundamental para transmitir emociones y generar reacciones psicológicas. Adondis nos enseña que los colores cálidos, como el rojo y el amarillo, tienden a ser energéticos y emocionales, mientras que los colores fríos, como el azul y el verde, evocan calma y estabilidad. La textura. Aunque la textura es más fácil de percibir en objetos tridimensionales, en el diseño gráfico se puede simular visualmente a través de patrones o variaciones en los tonos y colores, lo que añade una sensación de profundidad o materialidad a la imagen. La dirección y el movimiento. A través de la disposición de los elementos en un diseño, se puede crear una sensación de movimiento o dirección. Esto es clave en la narración visual, ya que guía el ojo del espectador por la imagen, asegurando que se capten los puntos más importantes. Existen ciertos principios aplicables en las obras desarrolladas por un diseñador. Adondis también explora cómo estos elementos básicos se combinan para formar composiciones coherentes. A esto lo llama los principios de la organización visual. Estos principios son las reglas que guían la forma en que organizamos los elementos gráficos en un espacio visual. El primero de ellos consiste en el equilibrio. El equilibrio es esencial en todo diseño gráfico. Puede ser simétrico o asimétrico, pero lo importante es que el diseño se sienta armonioso. Un diseño equilibrado genera una sensación de estabilidad, mientras que uno desequilibrado puede crear tensión o dinamismo dependiendo del objetivo. Contraste. El contraste es clave para crear énfasis y jerarquía visual. A través del contraste, ya sea en color, tamaño o forma, podemos dirigir la atención del espectador hacia los elementos más importantes de la composición. Proporción y escala.
La proporción se refiere a la relación de tamaño entre los diferentes elementos de una composición. Al controlar la escala, el diseñador puede influir en la percepción del espacio y la importancia relativa de cada elemento. La unidad visual asegura que todos los elementos en una composición estén conectados y formen un todo coherente. Dondis destaca que, aunque el contraste es importante, la unidad debe mantenerse para que el diseño no se sienta fragmentado. Dominancia. En todo diseño debe haber un punto focal o un elemento dominante que capture la atención de inmediato. Esto puede lograrse a través del contraste, el color, la escala o la disposición espacial. El poder de la imagen. Uno de los puntos clave que Dondis desarrolla en su libro es el poder de la imagen para comunicar de manera más rápida y efectiva que el texto. Las imágenes son universales y pueden ser comprendidas por cualquier persona, sin importar el idioma o el contexto cultural. Esto es lo que hace del diseño gráfico una herramienta tan poderosa. La inmediatez del impacto visual. Dondis nos explica que las imágenes tienen la capacidad de transmitir significados complejos de manera instantánea. A través de la correcta combinación de elementos visuales, un diseñador gráfico puede generar emociones, construir narrativas y persuadir a su audiencia, todo en cuestión de segundos. Otro aspecto importante que Dondis menciona en su libro es la influencia cultural en la interpretación de las imágenes. Aunque algunas formas y colores pueden tener significados universales, muchos elementos visuales están profundamente influenciados por el contexto cultural. Por ejemplo, el color blanco puede representar pureza en una cultura, mientras que en otra puede simbolizar luto. Un buen diseñador gráfico debe estar consciente de estas variaciones y tener en cuenta al público objetivo cuando crea una composición. En definitiva, el diseño gráfico es una herramienta de comunicación visual. Dondis nos recuerda que, para ser eficaz, un diseño debe ser funcional, es decir, debe cumplir con el propósito de comunicar un mensaje de manera clara y comprensible. Esto implica no solo tener en cuenta los principios del diseño, sino también entender el contexto, la audiencia y el medio en el que se va a presentar el trabajo. Donis Dondis nos proporciona las herramientas necesarias para leer y comprender este lenguaje, lo que nos permite tanto ser mejores diseñadores como espectadores más conscientes. Esto fue Design Studio, realizado por los alumnos del tercer año del Bachillerato Técnico en Diseño Gráfico y Publicidad, promoción 2024.